Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a los organizadores, especialmente al profesor Martínez, para participar en estas jornadas. Asimismo, he de reconocer que es un placer volver de nuevo a la universidad donde también he sido formada y, bueno, sin más dilación, porque vamos ajustados de tiempo, voy a comenzar a exponer el tema que nos ocupa, intervención nutricional y dietética en la enfermedad renal crónica. Para aquellos que no estéis tan familiarizados con la patología, podemos definir la enfermedad renal crónica como la pérdida progresiva e irreversible de las funciones fisiológicas del riñón. De tal modo que factores potencialmente emergentes como la obesidad, la dislipemia o la adopción de hábitos alimentarios occidentalizados conducen o desempeñan un papel destacable en la prevención o como factor de riesgo cardiovascular y también renal. De hecho, la enfermedad renal crónica se considera un problema de salud pública mundial. El último informe de la Sociedad Española de Nefrología pone de manifiesto que en los últimos 9 años hay una tendencia creciente, ya no solo del número de la prevalencia de la patología, sino del número de pacientes incidentes en la misma. Si nos comparamos o si comparamos las cifras actuales a nivel español con los países de nuestro entorno, nos encontramos en la zona media de la tabla, es decir, estamos en la zona intermedia. De hecho, las causas primarias conducentes a enfermedad renal crónica, tanto a nivel nacional como internacional, siguen siendo la diabetes mellitus y la patología vascular. Factores preventivos podrían aminorar ambos la incidencia y prevalencia de la patología, ya no solo por las implicaciones que la patología puede tener en términos de morbimortalidad, sino también por el elevado coste socioeconómico que implica. De tal modo que en qué medida vamos a poder intervenir o si es necesario intervenir desde el punto de vista nutricional en estos pacientes. Existen recomendaciones, evidencias que justifiquen la intervención en estos pacientes. ¿Cómo vamos a identificar las necesidades nutricionales en estos pacientes? ¿Qué tipo de intervención podemos realizar? La educación nutricional forma parte de lo que es la intervención nutricional en un sentido amplio. A lo largo de mi exposición vamos a ir intentando responder todas estas cuestiones. Pues con respecto a las recomendaciones, las guías clínicas de nutrición americanas establecen que la valoración nutricional debe realizarse en pacientes en prediálisis cada 3-6 meses. Posteriormente, las guías clínicas de nutrición europea recomiendan la valoración nutricional o la evaluación nutricional a la entrada en diálisis y cada 3-6 meses, dependiendo de la edad del paciente y del tiempo de tratamiento en diálisis. Sin embargo, el dietista nutricionista, en el contexto de la enfermedad, ¿en qué medida podemos colaborar? ¿Existe algún documento, algo que nos sirva de guía? Pues bien, la Asociación Americana de Dietética junto con la National Kidney Foundation establecieron un documento de consenso en el que establece las competencias mínimas o de práctica profesional en el dietista nutricionista trabajando en nefrología. De hecho, en función de la práctica y la formación profesional del dietista nutricionista, clasifica en 3 grados: generalista, especialista y experto. Y además propone 4 niveles de actuación basándose en la ética profesional y en la evidencia científica actual, la utilización o la puesta en marcha de la valoración, diagnóstico, intervención y monitorización nutricional en estos pacientes. ¿En qué nos podemos basar para llevar a cabo estas recomendaciones? Pues fundamentalmente en que, como podéis observar en la diapositiva,
La malnutrición es el problema fundamental. Es una condición altamente prevalente tanto en la fase prediálisis como en diálisis, llegando a alcanzar casi el 80% de los pacientes. Además, esta malnutrición típica es de etiología multifactorial, es compleja, intervienen múltiples factores. La limitación fundamental que tenemos es que carecemos de un gol estándar, de un método que sea capaz de unificar todos los criterios y pueda definir la malnutrición en estos pacientes. De tal modo que es necesario la utilización de varios métodos, una evaluación integradora. Una evaluación integradora de... ¿Se me escucha mejor? Una evaluación integradora de muchos métodos para caracterizar o definir las características fenotípicas de la malnutrición en estos pacientes que difieren con respecto a otras patologías. De tal modo que recientemente la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo estableció unos criterios mínimos y una definición básica de lo que consideran la malnutrición en estos pacientes, que ya no solo está integrada por la ingesta insuficiente de nutrientes, sino que convergen otros factores como las toxinas urémicas, que van a tener bastante importancia, sobre todo en términos de apetito, el hipercatabolismo endógeno, que se suele ocasionar, la inflamación como un factor dominante, y todo ello conduce a lo que se ha denominado protein energy wasting, o también traducido al español lo que se denomina síndrome de malnutrición, inflamación, aterosclerosis. No se puede separar. Como podéis ver, las causas que conducen a este síndrome tan complejo y en el que intervienen tantos factores son múltiples. Hemos dicho que es de etiología multifactorial y todo ello conduce a aumentar la mortalidad en estos pacientes, es decir, los pacientes se mueren. Además, como peculiaridad, ya no solo tienen definidos unas características típicas de la malnutrición en estos pacientes, sino que existen paradojas de su supervivencia, es decir, en contraste con la población general, factores o parámetros clínicos como el colesterol, la homocesteína, el índice de masa corporal se interpretan de forma diferente. Ahora lo vamos a ver. De hecho, como hemos visto en este complejo sistema, la malnutrición, como muestra este trabajo en una muestra muy amplia de población, es un factor de riesgo cardiovascular determinado o establecido por la utilización de parámetros nutricionales. Por tanto, podemos ver que los niveles de creatinina, cuando bajan por debajo de 10, elevan de forma importante en pacientes malnutridos el riesgo cardiovascular, niveles de hipoalbuminemia exactamente lo mismo, sin gran diferencia, niveles de índice de masa corporal por debajo de 23, elevan de forma importante el riesgo cardiovascular y la presencia o ausencia de caquexia, en este caso presencia de caquexia, es un factor de riesgo cardiovascular en esta población. Como hemos dicho, hay ciertos parámetros que utilizamos para casi todas las patologías, sin embargo, en esta patología se interpretan de forma diferente. Es lo que se ha denominado la paradoja de los factores de riesgo o epidemiología inversa. De tal modo que, por ejemplo, niveles de colesterol por debajo de 200, como aparece en la diapositiva, podemos ver que aquellos pacientes que presentan unos niveles séricos de colesterol por debajo de 200 es un indicador de mortalidad precoz, a diferencia de lo que ocurre en la población sana. Esto es lo que podemos decir que se denomina una asociación inversa, se interpreta al revés, es decir, no estamos hablando de riesgo cardiovascular, estamos hablando de malnutrición en estos pacientes. Y esto conduce, parámetros como el colesterol por debajo de 200, conduce a un aumento de la mortalidad en estos pacientes. De tal modo
que otro de los casos que se ha denominado como un factor que sigue en los criterios de la paradoja de los factores de riesgo es el índice de masa corporal. Podemos ver representado en azul la población general y representado en rojo los pacientes en hemodiálisis, que aquellos pacientes con cierto grado de sobrepeso e inicio de obesidad, en este caso el peso corporal o el índice de masa corporal sería un factor protector con respecto a la población general, que podéis ver que sigue una tendencia ascendente. Sin embargo, se ha estimado que el índice de masa corporal en estos pacientes por debajo de 23 está considerado un criterio de desnutrición. Siempre el índice de masa corporal se debe de interpretar, y más en esta patología, en el contexto de la hidratación. Es decir, este valor tiene significado clínico siempre que el paciente esté normohidratado, porque de nada nos sirve. Sabemos que el índice de masa corporal no es un parámetro dirimente de la composición corporal. En presencia de sobrehidratación puede dar resultados que no sean realmente ciertos, ¿no? Otro de los factores que ha demostrado, a diferencia de la población general, una interpretación diferente en esta población es la masa grasa. Podemos ver en esta primera gráfica que aquellos pacientes que presentan un porcentaje de masa grasa por debajo del 12% tienen mayor riesgo de mortalidad, viven menos en un estudio de corte. Exactamente igual, este estudio puso de manifiesto que la masa grasa como tal es, incluso desde el punto de vista de predictor de la mortalidad, es superior a la masa magra en esta población. Asimismo, aunque hay algunas peculiaridades o algunas puntualizaciones, tenemos que considerar, más que la composición corporal, tenemos que interpretarlo siempre en el contexto de la hidratación, y nos tenemos que fijar, esto sí es común a la población general y a lo que conocemos de riesgo cardiovascular, la circunferencia abdominal. De hecho, como se pueden ver en las gráficas, la circunferencia abdominal y no el índice de masa corporal es un predictor independiente, ya no solo de la mortalidad total, sino de la mortalidad cardiovascular. Asimismo, en este segundo trabajo, la circunferencia abdominal modifica la relación a nivel de la producción de citoquinas, en este caso lectina y adiponectina, que son adipocitoquinas que se sintetizan en tejido adiposo y que, por tanto, la circunferencia abdominal digamos que modula la producción de estas citoquinas, con el consiguiente riesgo cardiovascular que puede conllevar. Asimismo, la circunferencia muscular del brazo, podemos verlo aquí, por debajo del 90% se ha establecido como un predictor de mortalidad en esta población. Igualmente, niveles elevados o masa muscular mantenida, incluso con depleción de pliegue tricipital, está asociada a mejor calidad de vida y a menor mortalidad total y cardiovascular. Sin embargo, hemos dicho que en el complejo síndrome de malnutrición, inflamación, aterosclerosis de estos pacientes, el factor inflamatorio, de cierto modo, está modulando la respuesta. Por tanto, ¿qué podemos decir? El estímulo inflamatorio, generalmente en el medio urémico, da lugar a la producción de citoquinas, que son marcadores o componentes inflamatorios. Fundamentalmente, estas citoquinas aumentan las citoquinas proinflamatorias, como el TNF-alfa y la IL-6, e inhiben la producción de citoquinas antiinflamatorias. Este desbalance a nivel metabólico da lugar
a aumento de la resistencia a agentes estimulantes de la eritropoiesis, aumento de la insulinoresistencia, aumento de los marcadores de inflamación, producción de adipocitoquinas, aumento de lectina y disminución de la adiponectina, que se ha visto que en estos pacientes es un marcador de riesgo cardiovascular, acciones diversas en el hueso, aumento del remodelado óseo, aumento del catabolismo muscular, acciones biológicas también, Diana, en la pared vascular, en el vaso, y disminución del apetito. Es decir, no podemos aislar la pérdida de apetito o la malnutrición del aspecto inflamatorio. Está modulando la respuesta a muchos procesos biológicos, como estamos viendo. De tal modo que tenemos siempre que tratar al paciente renal en el contexto de la inflamación. ¿Y cómo podemos tratarlo? Pues generalmente la inflamación, como he dicho, modula un poco la respuesta. Aumenta el gasto energético, aumenta el catabolismo muscular, produce anorexia urémica y da lugar a lo que hemos denominado como malnutrición e inflamación. Por tanto, hay que adecuar las necesidades a esta situación que está convergiendo a la propia malnutrición o a la propia pérdida de apetito. De tal modo que la pérdida de apetito en este trabajo se puso de manifiesto que aquellos pacientes con anorexia urémica o con menor apetito tenían o sobrevivían menos, es decir, morían antes. Fundamentalmente porque estaba asociado a un aumento de los marcadores inflamatorios o aumento de la concentración de citoquinas proinflamatorias. Sin embargo, esta pérdida de apetito ya no solo está asociada a inflamación, sino a la identificación de determinados compuestos anorexígenos. Podéis ver que la lista es inmensa. Estos compuestos están en el medio urémico y están dirigiendo, conduciendo lo que es la propia pérdida de apetito en estos pacientes. Y tan solo hay un orexígeno identificado, que es el neuropéptido I, y que en estos pacientes está disminuido, con lo cual tenemos que jugar con todos estos aspectos antes de proponer a lo mejor pues, un plan alimentario muy restrictivo, ¿no? De tal modo que si revisamos la bibliografía, vemos que en diferentes series y en diferentes trabajos es común la inadecuación de la ingesta alimentaria en estos pacientes. De tal modo que, como podéis ver, en términos de supervivencia, tanto la inadecuación energética como la inadecuación proteica conduce a un aumento de la mortalidad. Por tanto, tenemos que tener presente que la adecuación alimentaria permite, es decir, en el contexto de este síndrome tan complejo y de la pérdida de apetito, aminorar los síntomas urémicos, retardar la progresión de la enfermedad y mejorar la supervivencia. El ser muy estrictos no nos conduce en algunos aspectos a mejorar la patología. Sin embargo, adaptarlo a las necesidades y características del paciente nos va a permitir, en cierto modo, controlar todos estos aspectos. Por tanto, acabamos de definir todos aquellos factores que pueden intervenir en la relación con la nutrición en estos pacientes. Sin embargo, en este gran iceberg vemos que la alimentación representa pues, el hecho cotidiano, lo que habitualmente cada paciente hace varias veces al día. ¿Qué podemos decir con respecto a las recomendaciones nutricionales en enfermedad renal crónica? Por una parte, que son cambiantes y que el paciente, como aparece en la diapositiva, le genera bastante confusión. ¿Por qué? Porque las recomendaciones que realizamos en prediálisis son muy diferentes a las de hemodiálisis o diferentes a las de diálisis peritoneal. Por tanto, hay que ir acompañándole en este largo camino que puede llevar o que lleva a cabo generalmente el paciente renal. ¿Qué aspectos o qué parámetros vamos a considerar? Pues esto es complejo. No tan solo nos vamos a fijar en un componente o en un nutriente. Podemos ver que hay que controlar proteínas, sodio, energía, líquidos en algunos casos, potasio, fósforo y además
el paciente tiene que comer. Estos son recomendaciones teóricas. De tal modo que con respecto a la ingesta proteica, ¿qué evidencia existe con respecto a los pacientes en prediálisis? Pues bien, se ha establecido en el último metaanálisis que una ingesta proteica entre 0,6 y 0,8 permite, entre otros aspectos, controlar aquellos factores que pueden inducir a la progresión de la enfermedad renal, como son la proteinuria, la presión arterial, la acidosis metabólica, el control de la hiperfosforemia, insulinoresistencia y el perfil lipídico. Por tanto, fijémonos en que la ingesta proteica recomendada es entre 0,6 y 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso y día. Sin embargo, tenemos que tener presente que si coexiste en diabéticos, esta recomendación se amplía generalmente. En presencia de proteinuria hay que adicionar 1 gramo de proteína y también considerarlo en función de los niveles de presión arterial. Y además garantizar que la calidad de la proteína que estamos proporcionando sea de alto valor biológico, 2/3 de alto valor biológico. Y además, tan importante como restringir o limitar la ingesta proteica es aportar una cantidad suficiente de energía. Si no aportamos la cantidad suficiente de energía, estamos utilizando la proteína como principal sustrato energético, de tal modo que estamos induciendo a un estado de desnutrición o estamos utilizando la proteína como sustrato metabólico principal y no es eso. Por tanto, importante control proteico, pero garantizando siempre la adecuación energética en estos pacientes. Con respecto al control de minerales, he de decir que generalmente no hay que interpretarlo en base a las recomendaciones teóricas, sino también en el contexto de los niveles de fósforo y de PTH, de fósforo en sangre y de PTH. Con respecto a la restricción de sodio, va a depender de la función renal, del estado de hidratación y de los niveles de presión arterial. Sin embargo, en diálisis, ¿qué podemos decir? Pues que la recomendación proteica con respecto a la fase de prediálisis aumenta de forma importante, la ingesta energética se mantiene y el control de minerales va a ser peculiar y específico dependiendo de la técnica de diálisis. De hecho, podéis ver que el aporte de sodio va a depender de los niveles de presión arterial, del aumento de peso interdiálisis o de la presencia de sobrehidratación. De tal modo que hemos visto las recomendaciones teóricas, pero tenemos que tener en cuenta que hay ciertas prácticas que desde el punto de vista profesional conducen a malnutrición. Por una parte, la desinformación nutricional cuando un paciente pasa de una etapa a otra. Por otra parte, el tiempo de ayuno, que generalmente el paciente suele estar sometido cuando está en el hospital. Los ingresos hospitalarios, los traslados, los tiempos de espera hasta que llega la ambulancia, la ausencia de consenso en nutrición por parte de los profesionales. Y yo creo que lo más importante, la cultura del no. No proteínas, no muchas proteínas, no potasio, no fósforo, no sal. Al final, como muestra la imagen, el paciente, esto es lo que come, nada. Y no olvidemos que la prevalencia de malnutrición está alrededor del 18-80% en esta población. De tal modo que la alimentación, los conceptos teóricos, tenemos que aplicarlos y tenerlos en cuenta, pero siempre en el contexto de lo que es la valoración nutricional, de conocer qué le está ocurriendo al paciente, en qué situación se encuentra. De tal modo que no pretendamos que el enfermo sea el enfermo perfecto, porque llegaremos a esta situación, sino que tenemos que realizar una valoración nutricional previa. Para ello es necesario establecer un cribaje o una fotografía del paciente. Existen escalas de cribaje que ponen de manifiesto si existe sospecha o riesgo de malnutrición en esta población. Aquí os pongo las más frecuentes, las que están validadas en pacientes en enfermedad renal. Asimismo, el comité de expertos estableció que además de
el cribaje nutricional cuando existe sospecha o riesgo, hay que hacer una valoración nutricional complementaria basándose en el diagnóstico. Estos son los criterios que hay que seguir o hay que tener en cuenta para conocer si el paciente está desnutrido o no lo está. De tal modo, ya termino. De tal modo que la intervención puede basarse en el consejo nutricional, suplementos nutricionales, nutrición parenteral intradiálisis o nutrición enteral. La evidencia recomienda que el consejo nutricional sea aplicable a todos los pacientes en diálisis y en enfermedad renal crónica. Los suplementos nutricionales han demostrado que mejoran el estado nutricional y en el caso de que el paciente lo requiera se utilizarán otras medidas como la nutrición enteral y la nutrición parenteral. De tal modo que la monitorización del estado nutricional, la clave del éxito es, por una parte, realizar una consulta nutricional, hacer un seguimiento en la consulta y realizar una educación nutricional personalizada. Esa es la clave del éxito. Aquí os traía un proyecto que se está llevando a cabo en la Universidad de Río de Janeiro. Las diapositivas son cortesía de la doctora Carla Besani para controlar la adherencia a la dieta hipoproteica. Es un equipo multidisciplinar, es una colaboración conjunta entre hospitales y universidad y establecen a nivel grupal, individual, diferentes sesiones y elaboran también material, de tal modo que durante 6 meses los pacientes acuden a estas conferencias grupales. Lo que hacen es establecer unos cuestionarios para ver un poco la modificación o el cambio antes de empezar con la terapia o con la formación y después podéis ver que hay diferencias con respecto al conocimiento o la educación alimentaria. Además, establecen citas individuales valorando la adherencia al tratamiento, valorando el estado nutricional y realizando exámenes de laboratorio. Igualmente elaboran material educativo para estos pacientes. Y un poco respondiendo, vamos un poco rápido, respondiendo a la primera cuestión que planteaba a lo largo de mi exposición, ¿es necesaria la intervención nutricional en la enfermedad renal crónica? Pues bien, las evidencias que existen son, por una parte, condiciona la progresión de la enfermedad renal. Por otra parte, es un criterio precoz, la malnutrición como por sí misma de entrada precoz en diálisis. Asimismo, es un factor pronóstico reconocido de morbilidad y mortalidad. Y igualmente es un factor excluyente en lista de trasplante renal. Las guías clínicas, como hemos visto, recomiendan valorar y monitorizar el estado nutricional desde los estadios iniciales hasta y durante la terapia renal sustitutiva. Y podemos decir que la intervención nutricional y dietética permite, mediante la utilización de varios parámetros, como hemos visto, prevenir y o aminorar el riesgo de mortalidad en esta población. Como reflexión final, he de decir que, dada la repercusión que puede tener la nutrición y la dietética en la enfermedad renal, la figura del dietista nutricionista especializado en nutrición renal es todavía una asignatura pendiente, ya no solo desde el ámbito académico, sino también desde el ámbito laboral. Gracias.